¿Qué hay dentro de Júpiter? Si pudieras caer dentro de Júpiter nunca tocarías el suelo. No hay suelo, no hay superficie, no hay nada sólido contra lo que estrellarte. Solo una caída infinita a través de capas de gas que se vuelven progresivamente más densas, más calientes y más extrañas hasta que la materia deja de comportarse como cualquier cosa que hayas visto en la Tierra. Lo que empieza como una atmósfera de tormentas termina en un océano de metal líquido incandescente que genera el campo magnético más potente del sistema solar. Y en algún punto del descenso, llueven diamantes. Esto no es ciencia ficción, es lo que hay dentro de Júpiter. Y hoy vamos a recorrerlo desde las nubes hasta el núcleo. Antes de entrar, vamos a dimensionar lo que estamos a punto de atravesar. Júpiter tiene una masa 318 veces mayor que la Tierra. Podrías meter más de 1300 planetas Tierra dentro de su volumen. Gira sobre sí mismo una vez cada 10 horas, lo que lo convierte en el planeta con la rotación más rápida del sistema solar. Esa rotación es tan violenta que el planeta está achatado por los polos y abultado por el ecuador. No es una esfera perfecta, es una esfera aplastada girando a toda velocidad. La Gran Mancha Roja, esa tormenta que llevas viendo en las fotos desde que eras niño, es un anticiclón activo desde hace más de 300 años. Es tan grande que la Tierra entera cabría dentro de ella. Y está encogiéndose. Hace un siglo era 3 veces más ancha que la Tierra. Hoy solo es 1,5 veces más ancha. Nadie sabe si desaparecerá o si se estabilizará. El viento dentro de la mancha alcanza los 400 km por hora. Es la tormenta más grande y más larga del sistema solar. Pero no hemos venido a ver la superficie. Hemos venido a lo que hay debajo. Empezamos a caer. Lo primero que atraviesas es la capa superior de nubes. Tiene unos 50 kilómetros de grosor. En proporción al planeta, es como la piel de una manzana. Esas franjas de colores que ves desde el espacio no son estáticas. Son corrientes de chorro de amoníaco, agua e hidrógeno moviéndose a cientos de kilómetros por hora en direcciones opuestas. Las bandas claras suben y las oscuras bajan. Entre ellas, los vientos alcanzan 500 kilómetros por hora. Son vientos supersónicos. Cualquier sonda que entre es sacudida violentamente desde el primer segundo. En 1995, la sonda Galileo de la NASA entró en la atmósfera de Júpiter. Fue la única vez en la historia que un objeto fabricado por humanos ha penetrado en un gigante gaseoso. Entró a 170.000 km por hora. La fricción con la atmósfera calentó su escudo térmico a 15.000 grados durante 2 minutos, el doble de la temperatura de la superficie del Sol. Luego abrió su paracaídas y empezó a descender transmitiendo datos. Soportó 57 minutos antes de ser aplastada y vaporizada por la presión. En esos 57 minutos, cayó 156 kilómetros. Solo arañó la piel del planeta. De los 70.000 kilómetros hasta el núcleo, Galileo recorrió menos del 0,2%. Todo lo que sabemos de lo que hay más abajo viene de modelos matemáticos, simulaciones por ordenador y mediciones de gravedad de la sonda Juno. Nadie ha estado ahí, nunca. Atravesando las nubes, la luz del sol desaparece. Estamos cayendo en oscuridad total. La temperatura baja a menos de 140 grados bajo cero. El único resplandor viene de los relámpagos. Los relámpagos de Júpiter son 1000 veces más energéticos que los de la Tierra. Iluminan regiones enteras de la atmósfera con destellos que vistos desde fuera parecen explosiones dentro de las nubes. La sonda Juno, que orbita Júpiter desde 2016, detectó relámpagos incluso en los polos, algo que los científicos no esperaban porque en la Tierra los relámpagos se concentran en las regiones tropicales. En Júpiter hay tormentas eléctricas en todas partes, desde el ecuador hasta los polos. Juno también descubrió algo que nunca se había visto. Relámpagos poco profundos generados por tormentas de amoníaco con agua que producen una especie de granizo único llamado setas de amoníaco, bolas de hielo de amoníaco y agua que se forman en la atmósfera de Júpiter y no existen en ningún otro lugar del sistema solar. Estamos cayendo a través de tormentas de cristales de hielo y amoníaco, rodeados de oscuridad y electricidad. El cielo es extraño y hostil, pero todavía reconocible. Eso está a punto de cambiar. A unos 100 kilómetros de profundidad, algo empieza a sentirse diferente. El frío desaparece. La temperatura sube rápidamente. Este calor no viene del Sol. Júpiter está tan lejos del Sol que la energía solar que recibe es mínima. Pero aquí viene un dato que casi nadie conoce. Júpiter irradia casi el doble de energía de la que recibe del Sol. El planeta genera su propio calor. Lo ha estado haciendo desde que se formó hace 4.500 millones de años. La gravedad comprime los gases internos, liberando energía térmica. Júpiter se está encogiendo lentamente, unos 2 centímetros al año, y esa contracción calienta su interior.
Es como un motor de presión que lleva funcionando desde el nacimiento del sistema solar. Si Júpiter hubiera sido unas 80 veces más masivo, la presión en su núcleo habría encendido la fusión nuclear del hidrógeno y se habría convertido en una estrella. Nuestro sistema solar habría tenido 2 soles. Júpiter es literalmente una estrella fallida. Le faltó masa para encenderse, pero su interior arde como si lo intentara. Y hay otro fenómeno ocurriendo aquí que suena a ciencia ficción: lluvia de helio. En las capas profundas de la atmósfera, la presión y la temperatura llegan a un punto donde el helio se separa del hidrógeno, igual que el aceite se separa del agua cuando los mezclas. Las gotas de helio son más densas y caen lentamente hacia el interior del planeta como una lluvia perpetua invisible. Esta lluvia libera energía gravitatoria a medida que cae, calentando el interior aún más. Es una de las razones por las que Júpiter emite más calor del que recibe. La lluvia de helio también explica un misterio que teníamos desde que la sonda Galileo midió la composición de la atmósfera. Había menos helio y menos neón del esperado en las capas superiores. La respuesta es que no habían desaparecido, habían llovido hacia abajo. Los científicos confirmaron experimentalmente en 2021, en un laboratorio con láseres de alta potencia, que esta lluvia de helio es posible bajo las condiciones del interior de Júpiter. No es una teoría. Las condiciones están ahí. El helio está lloviendo dentro de Júpiter ahora mismo mientras escuchas esto. Seguimos cayendo. A unos 1000 kilómetros de profundidad, el entorno sufre una transformación radical. La presión alcanza miles de atmósferas terrestres. La temperatura supera los 1000 grados. El hidrógeno y el helio dejan de ser el medio tenue y ligero que conocemos. La densidad aumenta cada kilómetro que descendemos. El concepto de aire deja de tener sentido. Lo que nos rodea ya no se siente como gas. Se siente como algo espeso, caliente, que ofrece resistencia al movimiento. Moverse a través de este hidrógeno supercomprimido sería como intentar avanzar entre una masa opaca y abrasadora, cada vez más pesada. No hay nada que ver. La oscuridad es total. No llega luz del sol y las tormentas eléctricas quedaron kilómetros por encima. Solo calor y presión creciente en todas las direcciones. Ya no estamos cayendo por el cielo. Estamos hundiéndonos en él. Y el cielo se está convirtiendo en algo que no tiene nombre. Y en alguna parte de esta zona, según los modelos de los científicos, llueven diamantes. Las tormentas eléctricas de la atmósfera superior descomponen moléculas de metano. El metano está formado por carbono e hidrógeno. Cuando un relámpago de Júpiter impacta el metano, separa los átomos. El hidrógeno se dispersa. El carbono queda libre. Esos átomos de carbono descienden, y la presión extrema los comprime hasta convertirlos primero en grafito y después en diamantes sólidos. Estos diamantes caen como gotas de lluvia a través del hidrógeno denso, creciendo a medida que más carbono se adhiere a ellos. Algunos modelos sugieren que podrían alcanzar tamaños de varios centímetros. Pero antes de llegar al centro, la temperatura es tan alta que se derriten y se convierten en carbono líquido. Lluvia de diamantes que se funde antes de tocar el fondo que no existe. Es posible que en alguna capa intermedia haya una zona donde los diamantes existen en estado líquido, un océano de carbono derretido dentro de un océano de hidrógeno supercrítico. Nadie ha podido confirmarlo directamente porque ninguna sonda ha sobrevivido lo suficiente para bajar hasta aquí. Pero las condiciones de presión y temperatura son exactamente las necesarias para que ocurra. Y no es exclusivo de Júpiter. Los científicos creen que Saturno, Urano y Neptuno también tienen lluvia de diamantes. En Urano y Neptuno la lluvia podría ser aún más intensa porque tienen más carbono en sus atmósferas. A unos 10.000 kilómetros de profundidad ocurre algo extraordinario. Cruzamos un umbral termodinámico llamado punto crítico. Es un nivel de presión y calor tan extremo que los estados de la materia se difuminan. La distinción entre gas y líquido desaparece. El hidrógeno entra en un estado conocido como fluido supercrítico. No es exactamente gas ni exactamente líquido. Es algo intermedio que no existe de forma natural en ningún lugar de la Tierra. En nuestro planeta, el aire termina en el océano. Hay una línea clara entre uno y otro. Puedes ver dónde acaba el aire y empieza el agua. En Júpiter esa línea no existe. El cielo se vuelve progresivamente más denso hasta convertirse en un mar ardiente sin superficie. No hay transición brusca, no hay fondo. No hay un momento en el que puedas decir aquí termina la atmósfera y aquí empieza el océano. Solo materia cada vez más comprimida, cada vez más caliente, cada vez más densa. Imagina hundirte en un líquido que era aire hace un rato y que no recuerdas en qué momento dejó de ser aire. No hubo ninguna superficie que cruzar. Simplemente el aire se hizo cada vez más espeso hasta que dejaste de flotar en él y empezaste a hundirte en él. Eso es lo que pasa dentro de Júpiter. A 15.000 kilómetros bajo las nubes, la presión supera los 2 millones de atmósferas terrestres. La temperatura ronda los 6.000 grados, comparable a la superficie del Sol.
Y aquí ocurre la transformación más increíble de todo el descenso. El hidrógeno cambia de comportamiento de una forma que desafía la intuición. Sus electrones se separan de los núcleos atómicos y empiezan a moverse libremente entre ellos. El elemento más simple y ligero del universo empieza a comportarse como un metal. No es una metáfora. Es hidrógeno metálico líquido, un océano conductor de electricidad incandescente de un color plateado brillante en un lugar donde nadie podrá verlo jamás. Se extiende decenas de miles de kilómetros bajo la superficie visible. Nadie ha creado hidrógeno metálico de forma estable en un laboratorio terrestre. Las presiones necesarias son tan extremas que las mejores prensas de diamante de la Tierra apenas pueden replicar una fracción de las condiciones. Solo existe de forma natural aquí dentro, y posiblemente en el interior de Saturno. Júpiter contiene más hidrógeno metálico que toda la masa de la Tierra multiplicada varias veces. Es el océano más grande del sistema solar y está hecho de un material que en la Tierra solo existe en teoría. Y este océano metálico es el responsable de algo enorme. Júpiter gira sobre su eje una vez cada 10 horas. Es la rotación más rápida de todos los planetas del sistema solar. Un día en Júpiter dura 10 horas. Esa rotación agita las corrientes del océano de hidrógeno metálico y convierte el interior del planeta en una dínamo electromagnética gigante. De ahí surge el campo magnético más potente del sistema solar. 20.000 veces más intenso que el de la Tierra. Un escudo invisible que se extiende millones de kilómetros en el espacio, tan lejos que llega hasta la órbita de Saturno. Si pudieras ver el campo magnético de Júpiter desde la Tierra, sería más grande que la luna llena en el cielo nocturno. Genera auroras permanentes en los polos de Júpiter que son cientos de veces más energéticas que las de la Tierra y tan brillantes que se pueden detectar con rayos X. Y crea cinturones de radiación tan intensos que un astronauta sin protección recibiría una dosis letal en cuestión de minutos. Las partículas atrapadas en esos cinturones viajan casi a la velocidad de la luz. La sonda Juno tiene que orbitar Júpiter por los polos en órbitas elípticas muy alargadas para minimizar el tiempo en las zonas más letales. Incluso así, sus instrumentos electrónicos están encerrados en una bóveda de titanio de 180 kilos diseñada específicamente para sobrevivir a la radiación. Ningún otro planeta del sistema solar necesita que le protejas así a tu sonda solo para orbitarlo. Y aún seguimos descendiendo. A unos 70.000 kilómetros desde la cima de las nubes, el viaje alcanza su punto más profundo. La presión supera los 40 millones de atmósferas terrestres. La temperatura asciende por encima de los 20.000 grados. Durante décadas, los científicos pensaron que aquí debía existir un núcleo sólido, una esfera hiperdensa de roca y hielo primordial, con una masa varias veces superior a la de la Tierra, el único lugar donde podría existir algo parecido a una superficie, el final del descenso, algo contra lo que chocar después de 70.000 kilómetros de caída. Pero los datos gravitatorios obtenidos por la sonda Juno revelaron algo que nadie esperaba. El núcleo de Júpiter no es una esfera sólida, es lo que los científicos llaman un núcleo difuso. Bajo estas condiciones extremas, la frontera entre el océano de hidrógeno metálico y los materiales pesados simplemente desaparece. Rocas, metales y hielos primordiales del nacimiento del sistema solar no forman un centro compacto. Se han mezclado con el hidrógeno que los rodea. El núcleo se ha erosionado gradualmente a lo largo de miles de millones de años y se ha integrado con todo lo demás, formando una región densa y abrasadora sin límites claros. Y aquí viene la teoría más salvaje. En 2019, un grupo de científicos propuso que el núcleo difuso de Júpiter no se formó naturalmente. Según sus cálculos, un impacto colosal, con un protoplaneta de 10 veces la masa de la Tierra, pudo destruir el núcleo original de Júpiter en las primeras etapas del sistema solar. El impacto habría mezclado el núcleo rocoso con el hidrógeno circundante, creando exactamente el patrón difuso que Juno detectó. Si eso es cierto, Júpiter se tragó un planeta entero hace 4.500 millones de años y aún lleva sus restos mezclados en las entrañas. Cada átomo de ese mundo desaparecido sigue ahí abajo, fundido con el hidrógeno metálico, ardiendo a 20.000 grados, irreconocible para siempre. No hay suelo, no hay una base sólida esperando al final del descenso, no hay una cueva, ni una caverna, ni un fondo contra el que chocar. Después de 70.000 kilómetros de caída comprendemos algo esencial. Júpiter no es un planeta con algo debajo. Es un proceso continuo, una esfera donde la materia cambia de estado, se comprime, conduce electricidad y se mezcla hasta perder cualquier frontera reconocible. El cielo se convierte en fluido, el fluido se convierte en metal, el metal se mezcla con roca, y todo arde a 20.000 grados en una oscuridad absoluta, bajo 40 millones de atmósferas de presión. Nunca hay un momento en el que llegas, solo sigues cayendo y la materia a tu alrededor sigue cambiando.
Es el lugar más extremo del sistema solar. Si retrocedemos y hacemos el viaje inverso hacia arriba, lo que acabamos de atravesar es esto. Una piel de nubes de 50 kilómetros con tormentas y vientos supersónicos, donde la única sonda que entró duró 57 minutos. Debajo, oscuridad con relámpagos 1000 veces más potentes que los terrestres, granizo de amoníaco y lluvia de helio cayendo eternamente. Más abajo, una zona donde llueven diamantes que se derriten antes de llegar a ningún fondo. Después, un fluido supercrítico que no es gas ni líquido, donde el cielo y el océano son la misma cosa. Debajo, un océano de hidrógeno metálico líquido plateado e incandescente que genera el campo magnético más potente del sistema solar y cinturones de radiación capaces de matar a un humano en minutos. Y en el centro, un núcleo difuso que quizás contiene los restos de un planeta que Júpiter se tragó hace 4.500 millones de años. Una estrella fallida que no pudo encenderse pero que arde por dentro como si lo intentara. No hay superficie, no hay suelo, solo física llevada al extremo. Eso es lo que hay dentro de Júpiter. Si te interesa descubrir qué hay dentro de las estructuras más impresionantes del mundo, este canal es para ti. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos y mira los que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo recorrido.